Saben que este mundo va a terminar, hermanos, y yo no estoy predicándole a la gente un mensaje suave. Esto se va a acabar y debemos hablar con seriedad. Las evidencias son contundentes. Si usted se quiere preparar, venga aquí al frente porque vamos a orar por usted. Muy bien. Quiero decirles que Apocalipsis 12 nos presenta la verdadera iglesia. Apocalipsis 12. Y yo creo que usted como visita debe saber cuál es la verdadera iglesia. Debe entender cuáles son las características de la verdadera iglesia de Dios. ¿Sí? Nos dice Apocalipsis capítulo 12. Y una señal, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice en mi versión, y estando preñada, ¿cómo dice allá? Encinta o embarazada. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, quiere decir rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a detenerlo ahí. Hermanos, quiero presentarles aquí en este estudio de esta mañana, quiero presentarles la verdadera iglesia del Señor. Está descrita en Apocalipsis 12 y vamos a analizar los símbolos. Vamos a analizar los símbolos. A ver, dice que tiene una corona, que tiene 12 ¿qué? Estrellas. Esa corona tiene un símbolo. Esa corona tiene un símbolo. ¿Qué representa esa corona? Esa corona representa la victoria sobre el pecado. Y las 12 estrellas representan el fundamento de fe de los apóstoles, de los 12 apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de fe de los 12 apóstoles? ¿Cuál era el fundamento de su fe? Cristo Jesús, que es la principal piedra del ángulo de la iglesia del Señor. ¿De acuerdo? Es decir, Cristo es el fundamento sólido de la iglesia del Señor. Pero entonces los símbolos siguen. Dice que esta mujer estaba vestida de sol. ¿Qué representa el sol? Representa la justicia de Cristo. Qué bonito. Es decir, esta mujer que es una representación de la iglesia verdadera, está revestida con los preciosos mantos de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Y saben que hay 2 mantos de la justicia de Cristo. Uno es la justicia imputada de Cristo, que representa nuestro derecho al cielo. Y el otro manto está representado por la justicia impartida de Cristo, que es nuestra santificación para ir al cielo. No solamente es necesario ser perdonados por Cristo,
No solamente es necesario haber sido justificados por Cristo, pero también es importante haber sido santificados. La santificación sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, debemos empezar a orar inteligentemente. Debemos empezar a orar con sabiduría. Señor, regálame el perdón por mis pecados. Pero dame también, Señor, la victoria sobre el pecado. Regálame el señorío del Espíritu Santo en mi vida, para no seguir en rebelión contra ti, pecando. Y otra cosa muy importante, oh Señor, presérvame en esta sacrosanta victoria. Y yo le hago la pregunta, ¿tiene Cristo poder para hacer esto? Por eso debemos orar inteligentemente. Alejarnos del pecado y no volver a pecar, hermanos. Ese es el plan de Dios. Yo escuchaba el testimonio de la hermana esta mañana. A mí me gustaba la cerveza, me gustaba el baile, me gustaba la parranda, el desorden. Hermano, y cuando Cristo apareció en el escenario de mi vida, rompió las cadenas. ¿Quién hace ese milagro? Dios tiene la capacidad de darnos la victoria sobre el alcohol. Dios tiene la capacidad de darme la victoria sobre el baile, sobre el mundo, sobre el demonio, sobre la carne. Él tiene la capacidad. Él nos da la victoria. Por eso la iglesia de Cristo está revestida, ¿verdad?, con la justicia de Cristo. Déjeme decirle que dichos mantos de la justicia de Cristo son aplicados a los componentes de la iglesia del Señor, no para disimular el pecado, sino para erradicarlo, para sacarlo, para extirparlo de la vida de cada creyente. Y la gracia de Cristo tiene poder para darnos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Por eso a mí me encantan estos símbolos de esta iglesia, hermano, de la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la iglesia, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de la pureza, del manto de la justicia de Cristo, que representa porque dice que está vestida con el sol de su justicia, ¿verdad? Pero ahora dice que, dice que está preñada, que está a punto de dar a luz. Pensemos, si esta mujer representa a la iglesia de Cristo, dice que está embarazada por dar a luz. ¿Por dar a luz qué? Es una iglesia que es fértil, que está preñada y que va a dar a luz ¿qué? El carácter de Cristo. Una iglesia que refleja el magno y perfecto carácter de Cristo al mundo. Quiere decir que cada componente de la iglesia del Señor ha sido transformado de tal manera que refleja al mundo la santidad de Cristo Jesús. Amén. Eso es algo muy lindo. Y los símbolos dicen, hermanos, que esta mujer tiene la luna debajo de sus pies, ¿cierto? A ver, con la luna pasa algo muy característico. La luna no tiene luz propia, sino que alumbra por los rayos que recibe ¿de quién? Del sol. Entonces, los teólogos dicen lo siguiente: este símbolo de la luna debajo de sus pies
es interpretado como ese sistema de ritos y sombras de los tiempos del Antiguo Testamento, los cuales fueron eclipsados por la revelación más plena que llegó por medio de Cristo. La ley ceremonial, que fue cumplida en la vida y la muerte de Cristo, bien podía ser representada por la luna que brilla con la luz que refleja del sol. Así como la luna brilla con la luz que refleja del sol, todos los rituales, las ceremonias rituales del Antiguo Testamento de alguna manera reflejaban esa verdad, esa luz de Cristo Jesús. Pero estas leyes ceremoniales quedaron ¿qué? Abolidas, clavadas en la cruz, ¿verdad? También los eruditos de la Biblia dicen que bien puede representar esa luna, bien puede representar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios refleja la luz que recibe ¿de quién? De Cristo, y alumbra nuestro entendimiento. Por eso Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. Y hoy sí que necesitamos esa lumbrera. ¿Usted quiere educar unos hijos para el reino de los cielos? Edúquelos a la luz de la palabra. Hoy en día, hermanos, en verdad es necesario esto. Bueno, avancemos. En relación o en contraste con la verdadera iglesia. Pero déjenme decirle algo. Apocalipsis 12 y verso 17 dice, Apocalipsis 12, 17 dice, ¿y entonces qué? El dragón se llenó de ira. ¿Contra qué? ¿Qué es quién? ¿Y qué más dice? Se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente o de la descendencia de ella, los cuales ¿qué? Los cuales guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y tienen el testimonio de quién? De Jesucristo. Qué importante que dice que guarda los mandamientos de Dios, no las tradiciones humanas. Yo siempre que voy a evangelizar llevo este librito, y este librito es el Catecismo Romano. Es el Catecismo Romano, aquí lo tengo, comprimido acá. Y aquí nosotros en el Catecismo Romano podemos ver una ley que ha sido adulterada. Pero cuando usted abre la Santa Escritura, la Biblia, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, con el original de la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Aquí usted no va a encontrar el segundo mandamiento, está pues alterado. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba de qué, en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No qué? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni le rendirás culto. Porque yo Jehová soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un momento, pero ¿qué hago qué? Hago misericordia. Dios hace misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No los que nos enseñó la tradición humana, no, hermanos, sino los que están
escritos en la palabra de Dios. Y hermanos, la Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Esto es importante, hermanos, esto es importante. En contraste con esta mujer que representa la verdadera iglesia, tenemos esta otra mujer. La mujer de Apocalipsis 17. Abran sus Biblias en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Dice así la palabra santa del Señor. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Oiga bien, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, uno de ellos, que tenían las 7 copas. ¿Las 7 copas de qué? De la ira de Dios, hermanos. Saben que este mundo va a terminar, hermanos, y yo no estoy predicándole a la gente un mensaje suave. Esto se va a acabar y debemos hablar con seriedad. Asesinó vilmente más de 50 millones de cristianos en todo el territorio europeo. Mire que la Biblia tiene ciencia, historia y por ende sabiduría, y nos muestra con señales claras quién es esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Es interesante, hermanos, muy interesante, que el verso 3 nos dice que esta mujer está sentada sobre una bestia bermeja. Sobre una bestia está sentada. ¿Sabe qué representa la bestia? El poder civil. Y aquí, en este cuadro gráfico, les hago una pregunta. Miren bien, aquí está la bestia. Y aquí está la mujer vestida de púrpura y escarlata con piedras preciosas. Y esa mujer representa una falsa iglesia, el falso sistema religioso, ¿verdad? Y está montada sobre esa bestia. A ver, pregunta, ¿quién lleva a quién? ¿La bestia a la mujer o la mujer a la bestia? No. La mujer lleva a la bestia. La mujer tiene las riendas de la bestia. La mujer hace que el poder civil haga conforme a su amaño y le impone a la bestia qué hacer. ¿Cuál es ese movimiento que tiene influencia en el poder civil, en el poder político del mundo? ¿Cuál es ese movimiento? Vamos a mirar de acuerdo a la Biblia, hermanos. Hermanos, Juan describe gráficamente 2 sistemas religiosos, uno verdadero y uno falso, en estos cuadros, ¿verdad? La historia de estas 2 mujeres, una vestida de sol y la otra de púrpura y escarlata, es la asombrosa historia del conflicto entre el bien y qué, y el mal, entre la verdad y qué, y el error, entre la palabra de Dios y la tradición humana. Apocalipsis 12, del 7 al 9, nos dice lo siguiente, hermanos. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y como dice la palabra, y no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el que engaña? Satanás es el que engaña. Miren, hermanos, Satanás es el que guía y conduce a esa mujer apóstata, a esa gran Babilonia que aparece en Apocalipsis 17, es decir, a esa iglesia corrupta. ¿Quién es el que la guía? ¿Quién es el que la instruye? Satanás mismo. Y saben, hermanos, que la Biblia nos dice que el mayor engaño que se va a dar en los últimos días será el engaño religioso. Y por eso usted y yo necesitamos conocer cuál es la verdadera iglesia, porque hoy en día se levantan muchas iglesias. ¿Digo mentiras? Hermanos, solamente démosle un vistazo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 21 en adelante dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Detengámonos ahí. No todo el que me dice ¿qué? ¿Entrará en dónde? ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre, dijo Jesús. Hermano, ¿se ha puesto usted a pensar dónde se encuentra expresada la voluntad del Padre Eterno? En los 10 mandamientos, ahí está la voluntad expresa del Padre. Y sigue diciendo la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo nos está advirtiendo acá, hermanos, que el falso sistema religioso se caracterizaría por estas señales. Pero la iglesia del Señor, hermano, no sería caracterizada por eso, por un gran despliegue sobrenatural de cosas milagrosas. No, Señor. ¿Sí no sabe por qué? Por el don profético, por la palabra. Así que, hermano, ahí hay que abrir los ojos. Ahí hay que abrir los ojos. ¿Saben, hermanos, que Satanás es muy astuto? Él enferma y sana. Eso es lo que está haciendo hoy. Y la gente dice, aquí está Dios. Pero, hermano, ¿cuál es la verdadera prueba de la verdadera iglesia? La que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad? Abramos, por favor, nuestras Biblias en Salmo 40. Y aquí en el Salmo 40 vamos a encontrar un salmo mesiánico, profético, que anunciara lo que Cristo iría a decir cuando viniera a esta tierra. Salmos capítulo 40. Déjeme lo localizo acá. Y versos capítulo 7 y 8. Nos dice así la palabra de Dios. Estas son palabras aplicadas a Cristo. Es un salmo mesiánico. Dice, entonces dije, he aquí vengo. ¿He aquí qué? ¿Quién era el que tendría que venir a este mundo? Cristo Jesús, al encarnarse, al forrarse de carne y hueso. He aquí vengo. En el envoltorio o en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y tu ley está en medio de ¿qué? Mi versión dice en medio de mis entrañas.
Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas, está en medio de mi corazón. Eso fue lo que Jesús dijo, hermanos. La voluntad de Dios está expresa en los ¿qué? En los 10 mandamientos. Por eso Apocalipsis 12 dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Hermanos, la obra de Satanás es engañar. Y el engaño religioso es lo que él va a utilizar en el último tiempo. Hermanos, miren que Satanás engañó a Adán y a Eva. Satanás engañó a Adán y a Eva. Y hoy está engañando al mundo entero también, ¿verdad? Vamos a mirar y a descifrar ese gran misterio. Ese gran misterio. A ver, la Babilonia la Grande. Vamos a mirar a continuación el sistema eclesiástico de Apocalipsis 17, porque eso es un sistema eclesiástico. Apocalipsis 12 es un sistema eclesiástico y es el verdadero. Y Apocalipsis 17 es un sistema eclesiástico falso. Vamos a mirar. Dice que usa los colores ¿qué? Rojo púrpura. ¿Cierto? Utiliza el color rojo y el púrpura. ¿Cierto? El rojo escarlata o el púrpura. Esos son los colores. ¿Sí lo pueden discernir? ¿Sí lo pueden ver? Las evidencias son contundentes. Utiliza un cáliz de oro, una copa. Y es curioso, hermanos, que allí en esa copa, en la celebración de su culto, vierten el vino fermentado. Y lo que eso representa en la Biblia no es otra cosa que falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Que hacen el mismo efecto que el licor, que el alcohol. Confunden a la gente. Por eso la gente está confundida hoy. Muchos cristianos dicen: yo guardo el domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Y quién le dijo a usted que la Biblia dice eso? ¿Sabe qué hace el verdadero cristiano en honor a la resurrección de Cristo? Se bautiza, porque el bautismo representa la muerte, la crucifixión, muerte y sepultura de la vieja vida pecaminosa en la tumba líquida. Y cuando la persona sale del agua en el verdadero bautismo, respira y representa. Cuando sale del agua respira y eso representa una vida nueva en Cristo. Amén. Así de simple. Una resurrección. Y eso lo corrobora Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Entonces, hermanos, ¿cuál es el día de guardar? Hasta todas las iglesias protestantes, entre comillas, porque ya no hay iglesia protestante. Ya no hay iglesia protestante. Nosotros somos los que estamos protestando y estamos predicando el verdadero evangelio. Todo el mundo está guardando, todas las iglesias guardan el domingo. Hermanos, el domingo es una tradición humana. Y aquí lo dice, en este catecismo, se exalta el domingo como día del Señor. ¿Quién le dijo que el domingo era día del Señor? No, Señor. El sábado bendito, apartado de la creación del mundo, es el día del Señor. Amén. Y es un día para alabar, para glorificar, para adorar
al creador de los cielos y de la tierra, del mar y todo cuanto existe. Hermanos, ¿por qué viene usted a la iglesia en Santo Sábado? Porque si no vengo mi mamá me regaña. No, señor, esos son los motivos equivocados. Usted viene cada sábado al culto divino porque usted está reconociendo que un día Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque usted está reconociendo que Dios lo hizo a usted, que usted no se pertenece a sí mismo, que usted le pertenece a Dios. En la misma observancia del Santo Sábado, en el centro de la observancia, en el centro de la observancia del Santo Sábado, se encuentra Jesucristo mismo. Hermanos, si se quitara el velo que no nos permite ver el mundo invisible, veríamos a Cristo presente aquí. Porque hemos venido a darle gloria y honra a Él, que hizo los cielos y la tierra. Déjeme decirle que usted tiene un padre biológico, una madre biológica, pero la palabra dice: tú me tejiste en el vientre de mi madre. Cuando tú eras un pequeño embrión, allí en el vientre de tu madre, Dios echó el molde, te diseñó, te creó a ti y a mí. Eso es algo maravilloso. El Santo Sábado nos recuerda nuestras raíces, nos lleva a nuestro autor, a nuestro creador, hermanos. Por eso el Santo Sábado es tan relevante. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo muy lindo, hermanos. Esto es algo muy hermoso. Pero el falso sistema religioso instaló el domingo como día de guardar. Y déjeme decirle que el domingo era el día en que los paganos romanos adoraban al sol. Así que, hermanos, esto es muy serio. Muy bien, utiliza un cáliz de oro que tiene un vino que representan falsas doctrinas. Muy bien. Esta corporación celebra la misa con un cáliz. ¿Sí? Pero es interesante, hermanos, quiero que vayamos otra vez a la Biblia, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Porque, hermanos, es que este tema, como le estoy diciendo, querida visita, no es un ataque contra usted, no, sino que es una denuncia del falso sistema religioso. ¿Sí me comprenden? Es sencillamente una presentación de lo que es el falso sistema religioso. Nos dice Apocalipsis 17, dice verso 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 ¿qué? ¿Qué significan esas 7 cabezas? Vamos a mirar bíblicamente qué significan. Vamos a mirar la Biblia, ¿qué nos dice? Hermanos, Apocalipsis 13:1, leámoslo. Apocalipsis 13:1. Retrocedamos un poquito. Dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17:3? Vayamos al 17:3. Bueno, lo acabamos de leer. Ahora saltemos a Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9, ¿cómo dice? Y he aquí, hay mente que tiene ¿qué? Hay mente que tiene sabiduría. Repita: yo tengo una mente que tiene la sabiduría de Dios. Dice: las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. Busque por Google
¿Cuál es la ciudad que está rodeada con 7 montes? A ver qué le sale. Hermanos, mire, hasta geográficamente Dios describe perfectamente el falso sistema religioso. Miren, aquí tenemos el Vaticano, mire, en este círculo. Y el Vaticano está rodeado por 7 montes. Tenemos el monte Capitolio, el monte Quirinal, el monte Divinal, el monte Esquilino, el monte Celio, el monte Palatino y el monte Aventino rodean la ciudad del Vaticano. ¿Dónde mora quién? El que llaman el Papa, el Sumo Pontífice, que es una versión falsa, porque nuestro verdadero Sumo Pontífice no se encuentra sentado en una silla de oro en Roma, sino que traspasó los cielos. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, ¿y qué diferencia entre ese Sumo Pontífice que se sienta en Roma y Cristo? Hermanos, dice la palabra de Dios, nuestro Sumo Pontífice, Cristo Jesús, derrotó al diablo, venció el pecado, dominó, venció la carne, venció al mundo y hasta la misma muerte, hermanos. Alabamos su nombre, hermanos, porque en Él tenemos esperanza. Mi esperanza no está en Francisco. No, Señor. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es tu esperanza? Este sistema religioso imparte las enseñanzas y doctrinas de la Babilonia del Antiguo Testamento. No solamente instaló el domingo como un día sagrado de guardar, pero también, hermanos, diseminó la enseñanza de que el alma es inmortal. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y queridas visitas, les animamos para que sigan en el conocimiento. ¿Sí? Hermanos, Apocalipsis 17:2 describe a esta mujer cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. ¿Sí? Este cuadro gráfico es la representación de la unión de la iglesia y el Estado y muestra el predominio del poder eclesiástico sobre el Estado. Y eso se va a cumplir en el último tiempo, porque la herida mortal va a sanar. Y cuando la herida mortal sane es cuando ese poder religioso apóstata se va a unir con el Estado para perseguir a los hijos de Dios. Eso es lo que nos espera, hermano. ¿Está preparado para eso? ¿Está preparado para eso? Hermanos, vienen cosas terribles. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque la iglesia que va a ser perseguida será la iglesia del Señor. La Biblia predijo que esta iglesia falsa, al repartir su copa de vino, haría que multitudes bebieran estas doctrinas falsas, confundiendo la mente de la gente de tal forma que aceptaran el error en lugar de la verdad. ¿Por qué tantas personas hoy se encuentran adorando ídolos? Porque aceptaron el error y rechazaron la verdad. ¿Por qué tantas personas hoy se encuentran guardando el domingo? Porque aceptaron el error y rechazaron la verdad. Y muchas otras doctrinas más, hermanos. El origen de la palabra Babilonia se encuentra en Génesis 10, del 8 al 10, cuando la torre de Babel, que quiere decir confusión. Hoy la gente está confundida. Hoy la gente está confundida, hermanos.
Hermanos, 5 características de la gran ramera de la antigua Babilonia. Acepta la tradición por encima de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 15, 8 y 9? Rápidamente, Mateo 15, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Qué texto tan hermoso. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Qué tremendo. Palabras dirigidas al falso sistema religioso, ¿cierto? Efesios 4:15 nos dice, Efesios 4:15, vayamos rápido a la Biblia. Efesios 4:15. Dice la palabra del Señor: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber quién. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo tiene su cuerpo en esta tierra, pero la cabeza está en el cielo. Y la falsa iglesia tiene un cuerpo en esta tierra y tiene una cabeza allá en Roma. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hermanos, este es un sistema centrado en la adoración de imágenes, como ya les hemos dicho. Usted sabe que Éxodo capítulo 20, del 3 al 6, prohíbe la adoración, la hechura y la adoración de las imágenes. Lo prohíbe. ¿Saben, hermanos? Existen una cantidad de vírgenes, más de como 2000. Crearon todo un sistema idolátrico en torno a la Virgen. ¿Qué ven ustedes encima de la Virgen? ¿Qué ven? El sol. Sí es una corona, pero subliminalmente está metido ¿qué? El sol, que es realmente el dios pagano. Porque los antiguos romanos decían en el imperio, ¿sabe cómo le decían al sol? El Señor Dios Sol del imperio romano. Y el día que empleaban para adorar al sol era el domingo. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Celebra el culto a los difuntos. Hermano, eso es un engaño. ¿Los muertos qué? Nada saben. Nada saben. Ahí vemos cómo la gente le sigue pidiendo milagros a un muerto. Este señor San Gregorio se murió, pero quien está haciendo los milagros detrás de esa figura es Satanás, porque así opera el demonio para engañar a la gente. Miren, hermanos, el culto de este falso sistema religioso que ya identificamos se hace llamar Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana. ¿Cómo así? ¿Santa Madre? Sí, porque tiene hijas. ¿Y quiénes son esas hijas? Todo el protestantismo apóstata, que heredaron las características de la madre, porque el hijo hereda las características de la madre. Falsas doctrinas. Por eso el domingo se instaló en todo el mundo religioso. ¿Sí estamos entendiendo? Hermanos, tiene como centro de su culto al Dios Sol. Analicemos esto. Miremos. Ahí tenemos el mostrador. En todos los altares de esa iglesia se encuentra esto. Pero ahí tenemos una simulación de lo que es el sol.
o una representación del sol, y de la luna también, porque aquí en el centro está la luna y aquí el sol. Miren, hermanos, y esto viene de las costumbres babilónicas paganas, la adoración al sol y a la luna. ¿Y sabe cómo le llaman? ¿Qué nombre le pusieron a la diosa lunar, a la luna? Nanna. Qué curioso, ¿no? Y saber que en los diciembres yo veo hermanos, nananita, 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 ¿de qué será nananita, nanna? Pues la diosa lunar es un canto dedicado a la diosa lunar y la gente no sabe, la gente no entiende. Entonces, es un sistema centrado en la adoración al sol y a la luna y a dioses paganos. Miremos esto, hermano. Por eso tiene influencia, comete fornicación con los reyes de la tierra, con los más poderosos de la tierra. Y saben una cosa, tienen hasta pactos, los pactos masónicos. Esta iglesia tiene sus representantes, que son sus langostas, los jesuitas, esparcidos como un ejército, bien disciplinado en todos los gobiernos de la tierra, preparando el ambiente de la tierra para lo que va a ser el nuevo orden mundial. Mi resolución, ¿qué vamos a resolver? Quiero prepararme y pertenecer a la iglesia verdadera. Si quiere, querida visita, ¿quiere prepararse? Si usted se quiere preparar, venga aquí al frente porque vamos a orar por usted. Yo les dije, hermanos, que este mensaje era un mensaje muy fuerte, pero que no era un ataque contra ustedes, las visitas. A ver, ¿qué otra visita quiere decir? Yo me paro y yo me quiero preparar y pertenecer a la iglesia verdadera. Una valiente, hermana. ¿Cuántos vamos a orar por ella? Amén. Mira, la iglesia verdadera te espera con los brazos abiertos. Jesús te ama. Puedes tener problemas y obstáculos en la vida, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Él te trajo aquí en esta mañana con un propósito divino. Y Él te va a salvar. Él te va a salvar. Y tú ya abriste tu corazón a Cristo, mira. ¿Amas esta verdad? Amén. Vamos, hermanos, a arrodillarnos para orar por nuestra hermana. Bendito Padre, en esta mañana te agradecemos porque tú te has glorificado en este lugar. Te damos gracias por el Espíritu Santo y por la luz profética que tenemos, que nos alumbra en estos últimos tiempos. Oh Padre, derrama tu Espíritu sobre Darlene, Señor. Llénala de tu gracia y de tu poder. Bendígale, Señor, su entorno familiar. Que tú te glorifiques en ella, Señor, y que ella pueda ser eternamente salva para ti. Y a nosotros ayúdanos a ser firmes, a estar consagrados, henchidos de tu Espíritu. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros y ayúdanos a vivir tu palabra y a predicar el mensaje de la hora. Padre, lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana Darlene, Dios me le bendiga. Esas lágrimas se van a convertir en gozo y alegría. Sigue adelante, por favor. Muchas gracias. Oh, cuán gloriosa será la venida de Cristo. Hace años escuché que Jesús volverá, acepté
esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Anhela ese día, hermanos. Tenemos que predicar este mensaje para preparar un pueblo para la venida de Cristo. Oren por mí, porque yo voy a tener una semana de oración, de evangelismo, por allá cerquita de Río Negro. ¿Cuántos van a orar por mí? Para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y así preparar a muchas personas para la venida de Cristo. Esto se va a acabar, pero hermano, alegría hay en nuestro corazón. Cristo viene, y cuando Cristo venga se acabará el imperio del dolor, de la muerte, de los abusos contra los niños, de tanta cosa que está sucediendo. Llegó la hora, hermanos, de prepararnos y preparar a otros y renunciar al maldito pecado que causa tanto sufrimiento, hermanos. Hermanos, Dios me les bendiga y que el Espíritu Santo les lleve en victoria a cada uno de ustedes.